Necesito regresar a nuestra historia teológica política. Es por cierto singular, lo señalé recién. Marcel Gauchet ve la causa o el eje de esta historia singular en la singularidad de la religión cristiana, entre comillas, religión de la salida de la religión. Quisiera considerar brevemente esta cuestión. En principio, recordaré ciertos hechos elementales, bien conocidos, pero que es preciso mantener muy presentes. Algunas palabras sobre historia de la religión. Las religiones paganas, como la griega o la romana, fueron religiones cívicas. Tocqueville dice jocosamente religiones entre comillas municipales. Los dioses son principalmente los de la ciudad. Hay en Grecia, por supuesto, dioses panhelénicos, pero esos dioses del Olimpo son muy pronto municipalizados, localizados. La comunidad religiosa intensifica la comunidad política. De hecho, se confunde con ella. En el famoso caso de las arginusas, el pueblo de Atenas condena a muerte a los generales culpables de haber perseguido al enemigo en fuga en vez de cumplir con los ritos religiosos debido a los cadáveres de los marinos atenienses. Al final del capítulo titulado, entre comillas, Los dioses de la ciudad, Fustel de Coulanges escribe en su obra: se ve con esto cuán singular idea se hacían los antiguos de sus dioses. Durante mucho tiempo no consideraron a la divinidad como una potencia suprema. Cada familia tenía su religión doméstica, cada ciudad su religión nacional. Una ciudad era como una pequeña iglesia completa, con sus dioses, con sus dogmas y su culto. Esas creencias nos parecen muy burdas, pero eran las del pueblo más espiritual de aquella época y ejercieron sobre ese pueblo y sobre el pueblo romano una acción tan fuerte que la mayoría de sus leyes, instituciones e historia provienen de allí. A las religiones paganas políticas y particularistas se oponen generalmente las religiones reveladas, universalistas y espirituales, que transmiten un mensaje de Dios, un mensaje dirigido a cualquiera por un Dios al que cualquiera puede convertirse. El contraste es muy real, pero también hay que tomar en cuenta lo que tienen en común las religiones reveladas y las religiones paganas. La religión judía y el Islam rechazan muy enérgicamente la idolatría pagana, pero conservan del paganismo e incluso comparten con él la función o confusión de lo político y lo religioso. Es verdad que invierten el orden de los factores. Mientras que los dioses griegos son los dioses de la ciudad, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Mientras que la religión griega está moldeada, digámoslo así, sobre la forma política, el pueblo de Israel como comunidad humana está moldeado sobre la Torá. La recepción y la obediencia a la ley, a sus 613 mandamientos, definían originalmente la pertenencia a Israel. La ley judía, la Torá, como también la ley musulmana, la Sharia, rigen en principio todas las acciones de los miembros de la comunidad, sin distinguir entre un terreno profano y un terreno religioso. La comunidad religiosa es la comunidad política, la comunidad política es la comunidad religiosa. La religión cristiana es diferente. Se define menos por una ley que por una fe. Ser cristiano es en principio creer en una cierta cantidad de dogmas, es decir, de proposiciones que tratan del mundo invisible. Es creer, por ejemplo, en la encarnación o en la Trinidad. En su primer movimiento, el cristianismo se aparta del mundo, se desinteresa del mundo y entonces
deja que el mundo sea tal como es. En particular, deja las instituciones políticas en el estado en que se encuentra. El cristianismo le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para esto, por supuesto, debe distinguir entre el terreno del César y el terreno de Dios. Esta singularidad del cristianismo hace que muchos historiadores y filósofos atribuyan a esta religión un papel decisivo en el desarrollo de la democracia moderna, es decir, de un mundo en el que el hombre es el autor soberano de la ley humana. Si Marcel Gautier ve en el cristianismo a la religión de la salida de la religión, se debe a que en principio el cristianismo es la única religión que libera al espacio profano. Al mismo tiempo, y con esto hay que tener cuidado, la religión cristiana no es simplemente apolítica, no es solo un conjunto de creencias sobre el otro mundo, menos aún un conjunto de valores, como se dice hoy, instaura una comunidad humana inédita y, por consiguiente, plantea un problema político inédito. Esta comunidad es la Iglesia, que se podría definir como una comunidad universal real. Todos los hombres son al menos potencialmente miembros de esta comunidad, que tiene un principio propio, la caridad, y una organización específica, la jerarquía eclesiástica, en cuya cima se encuentra el Papa. Así esta comunidad no política entra necesariamente en contacto y en competencia con todas las comunidades políticas, no directamente porque quiera dar una ley, sino indirectamente porque se dirige a cada hombre y a cada mujer, los reclama para sí, les promete pertenecer a una comunidad perfecta, la Iglesia como república perfecta, en tanto república cristiana. Ya he dicho bastante sobre nuestro tema. El problema político planteado por la religión cristiana tiene que ver con la ambivalencia de la Iglesia. Por una parte, libera el espacio profano, en principio deja libres a las sociedades políticas para que se organicen como les parezca. La Iglesia, a diferencia de la sinagoga, no aporta ley política alguna. Al mismo tiempo, y en sentido contrario, desvaloriza las sociedades políticas, al criticar el principio de éstas, el amor a sí mismo despreciando el de Dios, en nombre de su principio, el amor a Dios despreciando el amor por sí mismo, erosiona su legitimidad. El resultado evidente de esta ambición, de este doble movimiento contradictorio, podría ser formulado brutalmente de esta manera. La Iglesia, al rehusarse a gobernar a los hombres, desvalorizando a quienes se encargan de esta responsabilidad, no logra sino impedir que los hombres se gobiernen adecuadamente. Tal fue la conclusión, o más bien el punto de partida, de los pensadores que elaboraron la filosofía política moderna, de Maquiavelo a Hobbes, de Hobbes a Rousseau. Por más diferentes que resulten, todos dicen lo mismo sobre este punto, que el poder espiritual de la Iglesia, ese poder que no es un poder, aunque sea claramente un poder, introduce tal confusión en la ciudadanía que es imposible cualquier buena política en los estados cristianos. ¿Qué hacer entonces para salir de esta confusión? La conclusión va a imponerse cada vez más. Hay que cortar ese nudo más que gordiano, por lo que se impone un gran gesto separador. Hay que separar con la mayor distancia posible el poder de la opinión, en particular la religiosa, a fin de privar de fundamento de pretexto a esta noción peligrosa y finalmente ininteligible del poder espiritual. La institución espiritual ya no tendrá más poder, a no ser el de enseñar a quien quiere escucharla,
y el poder ya no tendrá más opinión, en particular religiosa. Esta idea, que no será llevada a la práctica ni transformada en instituciones estables hasta los siglos XIX y XX en los países democráticos, tiene su completa elaboración intelectual en el siglo XVII. Ese poder en principio, sin opinión, es lo que hemos aprendido a conocer como Estado neutro o Estado laico. Pero, ¿cómo, dirá alguno, puede una institución humana ser radicalmente separada de toda opinión? De manera muy simple, alcanza con señalar que, con independencia de sus opiniones sobre Dios, sobre el bien, sobre el mundo o en general, sobre lo que sea que les interese, los seres humanos tienen exigencias incontenibles que no pueden tener. Quieren vivir libres, quieren poder buscar la felicidad como les parezca, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, como no tendrían derecho los hombres a estos bienes que no pueden impedirse desear. Se trata claramente de derechos del hombre. Mejor aún, esos son los derechos del hombre. El Estado, al separarse cada vez más de toda opinión religiosa, va a descubrir cada vez más, con mayor claridad, su razón de ser, es decir, la protección, la garantía, la puesta en práctica de los derechos del hombre. La distinción teóricamente formulable, pero imposible de instaurar en la práctica de manera estable, entre el poder espiritual y el poder temporal, va a ser sustituida por la separación a la vez pensable y realizable entre poder sin opinión, el Estado laico, y opiniones sin poder político, la sociedad en su diversidad. En ese sentido, es verdad que el régimen político que conocemos, el del Estado liberal, protector de los derechos puestos en práctica en la sociedad civil, resuelve de manera satisfactoria y duradera el problema inédito planteado por la irrupción de la religión cristiana. ¿Es esta solución tan satisfactoria y duradera como piensa la mayoría de nosotros y como acabo de decir? Al principio de su ensayo, ya lo he señalado, Marcel Gouche sugiere que nuestra fórmula política y moral lleva en los hechos a un callejón sin salida sobre las cuestiones de la verdad y de la comunidad. La satisfacción legítima de vivir en una democracia avanzada no debe transformarse en complacencia. Quisiera sacar como conclusión algunas enseñanzas del breve recorrido histórico que acabamos de hacer. El movimiento político moderno, cuyo legado recibe y prolonga nuestra democracia, es un movimiento liberador o emancipador, en contra del poder espiritual o temporal, de hecho en contra de esa mezcla de poder espiritual y temporal, característica del antiguo régimen, que nos impartía órdenes ininteligibles o arbitrarias. Europa y sus colonias en América del Norte elaboraron un poder de nuevo tipo. Este ya no nos da órdenes extrañas, sino que nos representa nuestros deseos necesarios y legítimos, garantizando nuestros derechos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Ese poder de nuevo tipo es el Estado moderno, representativo, definido por las separaciones a las que hemos aludido largamente. Así, esta autoafirmación de la libertad debe pasar por la mediación de las separaciones para expresarse y realizarse. Este lenguaje es abstracto, pero cuando describimos nuestro régimen político, empleamos necesariamente un lenguaje abstracto, porque el propio régimen es abstracto. El ciudadano creyente del que hemos hablado debe hacer abstracción de su religión para ser un buen ciudadano. Además, las críticas de derecha e izquierda dirigidas contra la democracia moderna tienen en común la denuncia de la abstracción y el formalismo
Burke y Marx están de acuerdo en este punto, pero necesito volver a nuestro tema. Esta autoafirmación de nuestra libertad implica dos momentos: el momento de la sociedad civil y el momento del Estado. Cada uno de nosotros es actor o agente en la sociedad civil y está representado dentro y por el Estado. La sociedad civil y el Estado son los dos polos de un dispositivo en el cual ambos son igualmente indispensables. En ese sentido, los liberales y sus adversarios tienen la misma cuota de razón. Tienen menos razón en lo que afirman que en lo que niegan. Los liberales afirman que cualquiera debe poder ejercer libremente en la sociedad su derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Sus adversarios afirman que solo un Estado fuerte y verdaderamente representativo sirve como instrumento con suficiente solidez como para impedir que los poderes sociales y, en principio, el poder del dinero inflijan a la sociedad una nueva forma de dominación y de alienación. La experiencia histórica parece confirmar las sugerencias de este razonamiento, de nacionalizaciones a privatizaciones, de regulaciones a desregulaciones. Muestra una oscilación, una alternancia bastante regular entre periodos en los que el movimiento social dominante reclama y obtiene el aumento de la intervención del Estado y periodos en que el movimiento social dominante reclama y obtiene la emancipación de la sociedad civil y la retracción del Estado. Se puede decir que desde el New Deal hasta la crisis petrolera de los años 70, el Estado fue considerado con confianza como el gran agente regulador y ordenador de la vida social. Desde hace unos 20 años está a la defensiva, como suele acusárselo de todas las disfunciones que afectan a la sociedad. Parece incapaz de conservar o de recuperar su influencia sobre el movimiento del mundo. Ese descrédito en el que se halla actualmente el Estado no debe confundirnos. Las críticas dirigidas contra su funcionamiento efectivo suelen estar justificadas, pero su efecto acumulativo es sugerir casi indiscutiblemente que el Estado solo es útil como instrumento o que la libertad moderna no necesita del Estado más de lo que necesita una comuna de un guardián de plaza. El Estado más moderno será necesariamente el Estado más modesto. En realidad, el Estado moderno tiene una función espiritual o simbólica. Es indispensable para la toma de conciencia de cada uno de los ciudadanos. En el dispositivo de la representación constituye el lugar neutro, en consecuencia abstracto y colocado por encima de la sociedad, hacia el cual me puedo dirigir como ciudadano porque me representa. El Estado es indispensable para la reflexión, para la subjetivización de la libertad moderna. Bajo el gran rey, dice Bossuet, Francia aprende a conocerse. Esas palabras nos descubren el secreto del Estado moderno. Por otra parte, la separación entre el Estado y la sociedad, por más indispensable que sea hoy, dado que es constitutiva del sistema de la libertad moderna, produce ciertos efectos negativos, como hemos visto al estudiar el mecanismo de la separación de poderes. Se podría decir muy simplemente: viviendo a la vez en la sociedad civil y en el Estado, nunca estoy por completo en ningún lado. Mitad burgués, mitad ciudadano, estoy dividido, siempre a disgusto y a veces de un modo doloroso. En todo caso, es la crítica que se hace escuchar en autores tan importantes e influyentes como Rousseau y Marx. Según este último, por razones que veremos más detenidamente
Cuando estudiamos su crítica a los derechos del hombre en Sobre la cuestión judía, la separación entre el Estado y la sociedad civil debe ser superada si la humanidad moderna quiere realizarse. Este desplazamiento tentó al comunismo. Los resultados del intento fueron claramente catastróficos, pero el proyecto considerado en sí mismo era inteligible de una manera extraordinariamente primitiva y brutal. Respondía a una dificultad real de nuestro régimen, un régimen que se funda sobre separaciones que tienen algo de abstracto y artificial. Suscita naturalmente empresas destinadas a abolir estas separaciones. Los movimientos totalitarios pueden considerarse desde esta perspectiva. El movimiento social y moral que he descrito al comienzo de este capítulo con la ayuda de Marcel Gauchet puede ser interpretado de esta misma perspectiva, es decir, como un esfuerzo por superar la abstracción del régimen moderno, pero sin ir contra la libertad moderna. Se exige hoy que tanto el Estado como la sociedad no solo garanticen los derechos del hombre en general, por lo tanto separado de todas sus particularidades, cualidades personales, opiniones, hábitos, sino también los del hombre concreto, con todas sus percepciones y cualidades, identidad cultural, religión, orientación sexual, etc. Todas las, entre comillas, identidades del individuo deben ser validadas por el Estado, y la sociedad, ni bien ese individuo las declare suyas, y tienen derecho a un respeto incondicional, en lugar de un poder separado de la opinión, neutro en opiniones. En lugar de ese poder laico que intenté describir, se exige un poder estatal y social que apruebe activamente, que incluya calurosamente todas las opiniones y formas de vivir. Es, en un sentido, la negación o la inversión del movimiento que llevó a la separación de la Iglesia y del Estado. Al mismo tiempo, se trata de su prolongación. En efecto, no se sale del orden individualista, ni siquiera del orden burgués. Cualquiera es considerado como un propietario cuya propiedad debe ser respetada por la sociedad y el Estado. Una propiedad, sin embargo, que no consiste solamente en los bienes, aunque entre ellos se incluyen, como hacen Locke, la vida y la libertad, consiste también en los valores, las identidades, las orientaciones. Soy legítimo propietario de todo lo que soy. El Estado y la sociedad deben reconocerlo y declararlo. Deben aprobar explícitamente todo lo que soy. El orden antiguo, o más bien el desorden antiguo, dependía de un poder espiritual que pretendía gobernar solo indirectamente. Como he dicho de manera poco científica, pero creo expresiva, era un poder que quería gobernar sin gobernar, por más que pese a todo gobernara. Para detener el desorden e instaurar un orden más humano, más racional, hubo esfuerzos para separar el poder de la opinión. Esta empresa, con el régimen que le corresponde, es la propia democracia moderna. Para detener los efectos corruptores, de una religión que imponía la verdad, se separó lo más completamente posible la cuestión de la libertad de la cuestión de la verdad. Eso quería decir que se definía al hombre por la libertad e incluso que se afirmaba que la verdad residía en la libertad. La idea de libertad se impone por completo sobre la idea de verdad. Esa victoria fue tal vez demasiado completa.
privada de su relación conflictiva con la verdad, la libertad tiende a desplomarse sobre sí misma, en lugar de ser el esfuerzo tendiente a la autonomía, al gobierno de sí mismo, se convierte en aceptación y declaración de sí, acompañada de la exigencia de que los demás reconozcan y respeten esta aceptación y esta declaración, habiendo vencido a la verdad o habiéndola absorbido. La libertad es vencida o absorbida por la propiedad.